Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, estamos aquí conectándonos para nuestra clase de hoy. Sí, hoy ya nos toca el curso de física y vamos a estar viendo un tema nuevo, ¿ya? Bueno, el último tema de este primer mes. Ya con este tema estamos terminando nuestro primer mes. Hasta aquí va a llegar su examen, su examen bimestral, perdón, su examen mensual. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a estar tomando asistencia. Ahí veo a Gabriel. Muy bien, Gabriel. Jess. También Jess. Muy bien. Vamos a estar, a ver, anotando la asistencia. Física. Bueno, ahí está Gabriel. Muy bien. Jess. Muy bien. También está Mauro. Bien, Mauro. Y Jorge. Muy bien. Muy bien, vamos a estar iniciando entonces la clase de hoy, ¿ya? Así que por mientras los voy a poner en silencio, ya cuando quieran participar, activan sus micros, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ya, vamos a iniciar entonces. El tema de hoy es dinámica, entonces. ¿Qué vamos a ver en este tema de dinámica? Bueno, esta es una continuación de los temas anteriores que hemos estado viendo. El tema de estática que vimos la semana pasada continúa con este tema de aquí. Entonces vamos a ver la parte conceptual primero, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es la dinámica? ¿Cómo podemos entender la dinámica? Bueno, la dinámica será la parte de la parte de la física que estudiará la relación entre el movimiento de los cuerpos, pero no solamente cómo se mueven, sino también las causas que producen el movimiento, ¿no? Entonces vamos a estudiar qué ocasiona el movimiento, ¿ya? Y cómo esto afecta, ¿no? Al hecho de que los objetos se vayan moviendo, ¿no? Esta parte de la física se estudió mediante ¿qué? Se estudió mediante las tres leyes del movimiento que estudió Isaac Newton, ¿no? Ya hemos visto estas leyes en una clase anterior, así que vamos a recordar cuáles eran estas leyes para que ahora las podamos utilizar también en este tema que vamos a ver, ¿ya? Tenemos la primera ley, que fue la ley de la inercia, la segunda, o ley de la fuerza, y la tercera, también llamada ley de acción y reacción, ¿no? Entonces, estas tres leyes las propuso Newton y esas son las que usamos como base para estudiar todo lo que es el movimiento y también la dinámica, ¿no? Lo que ocasiona el movimiento en los cuerpos, ¿ya? Entonces, así nacieron dos tipos de dinámica. La dinámica se divide en dos tipos. Dinámica lineal, la primera que se desarrolla en trayectorias rectas, y la otra que es la dinámica circular, que se desarrolla en un movimiento circular. Así que vamos a recordar también algunos conceptos de nuestro MCU, ¿no? ¿Se acuerdan del MCU? Movimiento circular uniforme. Ya, eso también vamos a estar recordando algunas propiedades de ahí. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. A ver, ¿cuál es la ley que tenemos que recordar entonces para lo que es la dinámica? Básicamente la primera y la segunda ley. Para este primer tema, esta primera parte de dinámica, vamos a recordar la primera y la segunda ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton era también llamada ley de la inercia, que me decía, establece que todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de movimiento, o sea, los cuerpos continúan, tienden a continuar en su estado original a una velocidad constante, mientras que sobre este cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior. O sea, mientras no exista una fuerza exterior, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Mientras no exista una fuerza externa, el cuerpo se va a mantener siempre a la misma velocidad, ¿no? Entonces, mientras no existe una fuerza externa que lo obliga a cambiar de velocidad, el cuerpo va a mantener su velocidad. Y acá habíamos puesto un ejemplo, ¿no? La vez pasada, de un skater, ¿no? Por ejemplo, si un skater está yendo a cierta velocidad, se va a mantener siempre con esta misma velocidad, ¿no? Tanto él como el skate, ¿no? Los dos van a ir a la misma velocidad. Pero si el skate se encuentra con una fuerza contraria,
En este caso propusimos una reacción de parte de la vereda, ¿no? Fíjense ahí, el skateboard choca, ¿no? Estaba avanzando, pero llega un momento donde choca con la vereda y se detiene. Entonces, esa vereda recién lo obliga a cambiar su velocidad. La velocidad de lo que iba a cierto valor se convierte en 0. La velocidad del skate, ojo. Pero ¿qué pasa con la velocidad de la persona que está arriba, del skater? Como a él nada lo detuvo, o sea, no hubo ninguna fuerza que lo detenga, no hubo. En el caso de él se sigue moviendo, como siempre lo estaba haciendo. La misma velocidad que tenía acá, la mantiene. Y por eso es que sale volando por los aires, ¿no? Cumpliendo la ley de la inercia. La ley de la inercia me dice que los objetos tienden a mantener la velocidad original, ¿no? O sea, difícilmente cambian, ¿no? Siempre tratan de mantener su velocidad inicial, ¿ya? Entonces, al producirse eso, lo que va a pasar es que la persona, bueno, va a salir volando y, bueno, ya por acción de la gravedad, ¿no? Posteriormente la gravedad es la que actúa y la gravedad es la que provocará que caiga al piso, ¿no? Ahí está. Eso es lo que va a pasar entonces. Aquí ya actuará la gravedad que siempre va hacia abajo, ¿no? Y la gravedad será la que provoque la caída del skater, ¿no? Entonces su trayectoria se convertirá así, pues, una parábola. Ya, ese es el primer caso, ¿no? Cuando está en movimiento. Y en el segundo caso ya no está en movimiento, está en reposo. En el segundo caso que observamos, aquí el color azul, aquí está en reposo, los dos, ¿no? Tanto el skate como la persona estaba en reposo. Entonces aquí también pasa algo interesante. En el primer caso, la fuerza hizo que se detenga el skateboard. Pero ¿qué pasa si en el segundo caso la fuerza más bien provoca el movimiento del skateboard? ¿Por qué muchas veces uno se cae cuando está aprendiendo a manejar skate? Porque la fuerza ejercida se ejerce solamente sobre el skateboard, más no sobre la persona, ¿no? Solamente sobre el skateboard. Entonces, ¿qué pasa? El skateboard avanza, pero la persona, como tenía su velocidad 0, mantiene esa velocidad por acción de la inercia. La inercia lo obliga a mantener la velocidad y por eso es que se cae, ¿no? Como esto avanza y la persona mantiene su velocidad en 0, se cae, pues, ¿no? Ahí está. También por eso ocurre ese tipo de accidentes, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces la inercia funciona para ambos casos, tanto para si estaba en movimiento la persona y mantiene su movimiento, o si estaba en reposo y mantiene su reposo, ¿no? Tiene que existir un impulso para ambos, para el skateboard y para la persona, para que recién puedan avanzar a la misma velocidad, ¿ya? Eso pasa entonces con la ley de la inercia. A ver, silencio, chicos, silencio ahí. Ahí voy a crear en su caso. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, esa fue la primera ley de Newton, que es la primera propiedad que vamos a usar. Ya, vamos a ver la segunda. Ya, a ver. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. Muy bien, ¿cómo entendemos esta segunda ley ahora? La segunda ley de Newton o ley de la fuerza me dice, ¿no? Toda fuerza resultante no nula que actúa sobre un cuerpo produce una aceleración. En síntesis, eso es lo que hay que recordar, ¿no? Será de la misma dirección, el mismo sentido, y su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Eso también ya lo habíamos visto, se resumía en esta fórmula, ¿no? Esta de aquí. Aceleración es igual a fuerza entre masa, ¿ya? Así se resume básicamente la fórmula. Entonces, esta masa puede pasar a multiplicar a la aceleración y me quedaría al final algo así, ¿no? Así como lo que tenemos acá. Finalmente, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Así sería el resultado final. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que cuando yo tengo un objeto que está jalado por varias fuerzas, estas fuerzas se pueden resumir todas en una sola, que sería la resultante, ¿no? Y la resultante, tanto la resultante como la aceleración como la masa, las tres van a cumplir esta fórmula, pues, ¿no? Esta formulita de acá. Fuerza es igual,
fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Muy bien, ahora sí vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Donde tenemos que aplicar básicamente las formulitas, ¿no? Esa última que hemos visto, ahí le aplicamos. Ya, pero vamos a pasar a la pizarra. A ver, denme un minuto. Vamos al otro lado. A ver, vamos a ver. Para poder manejar de manera más rápida. Ya. Entramos a física. Ahí tenemos que abrir los problemas también aquí. Está. Ya, ahí va cargando ahí. Ya, ahora sí, ejercicio 1 dice, al bloque de 4 kilogramos se le aplica una fuerza F de módulo 20 newton, tal como se muestra. Calcula el módulo de la aceleración que experimenta el bloque. Me están dando entonces un bloque de 4 kilogramos, esa es su masa, ¿no? Fíjense aquí ya me están dando como dato la masa, esa es la masa. La fuerza que se le aplica es 20 newton, también me están dando la fuerza, esta será la fuerza. Calcula el modo de la aceleración que experimenta. Me están pidiendo la aceleración, ¿no? Entonces vamos a colocar los datos y aplicar la fórmula y con eso sale. Entonces ponemos por acá para poner los datos. Está. Acá será entonces número 1. Ponemos datos. ¿Cuáles son mis datos? Masa, fuerza y lo que me piden es la aceleración, ¿no? ¿Cuánto era la masa? Acá está, acá está. 4. Claro, muy bien. 4 kilogramos. Masa, entonces coloco 4 kilogramos. La fuerza. Mi fuerza será 20 newton. Ahí está, 20 newton. Y la aceleración 4, ¿no? Entonces, la aceleración no sé, eso es lo que voy a calcular. Entonces ahora aplicamos la fórmula. La fórmula me decía fuerza resultante, ¿no? Bueno, fuerza resultante o fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿no? Vamos por acá. Segunda. Aceleración igual 4. Segunda ley de Newton. Metros sobre segundo al cuadrado. Claro, entonces ahí sería 20. Reemplazamos nada más, ¿no? En vez de poner fuerza, pondremos 20. En vez de poner masa, pondremos 4. Y el 4, perdón, pasa a dividir, ¿no? 4 pasa a dividir. Ya está. 20 entre 4 será entonces, dividiendo, me sale 5, ¿no? Ya está. Entonces acá será 20 entre 4. Aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esas son las unidades de la aceleración, ya no se vayan a olvidar. La aceleración siempre se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tengo ya mi primera respuesta. ¿Ya? Ya está. Sencillo, ¿no? Hasta ahora solamente es aplicar la fórmula. Ya, vamos a ver el ejercicio 2. ¿Qué me dice el ejercicio 2? A ver, dice, según la figura mostrada, el bloque acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Calcula el módulo de la fuerza F. Ahora me están dando la aceleración. Lo que me dan ahora es la aceleración, ¿no? Esto de aquí es la aceleración. También me están dando la masa aquí en el dibujo, ¿no? La masa. También me la están dando. La masa es 3 kilogramos. Ok.
¿Qué más? ¿Qué me faltaría? Tengo masa, tengo aceleración, me faltaría la fuerza resultante, ¿no? Pero en el caso de las fuerzas tengo dos. Tengo esta de acá que va a la derecha y esta de acá que va a la izquierda. Entonces tengo dos. Como están en sentidos contrarios, ¿qué pasan con esto? ¿Se suma o se resta? Si están en sentido Restan. contrario. Claro, se van a restar, ¿no? Y si Restan. me doy cuenta, el bloque se está yendo hacia la izquierda, hacia allá. Quiere decir que el 20 es mayor. Entonces voy a restar yo. Ajá. Claro, lo que yo voy a hacer es restar, ¿no? 20 menos F, ¿no? 20 menos F, porque el 20 es mayor. Entonces este será el mayor, a este le resto el otro. ¿Ya? Ya, vamos a ver entonces qué nos queda. Vamos a poner al otro lado. Igual vamos a poner, ¿no? Datos. Empezamos también número 2. Número 2. Número 2. Ponemos aquí entonces datos. Teníamos la aceleración que es 4 metros por segundo y la masa que era 3. Aceleración 4 metros por segundo. Cuadrado. Luego la masa 3 kilogramos. Y me pedían hallar la fuerza F, ¿no? Ya. Entonces colocamos por este lado otra vez la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Copiamos la formulita, ¿no? La formulita es la misma. Lo que va a cambiar ahora son la resolución, ¿no? Ya, entonces acá será segunda ley de Newton. Fuerza resultante. Dijimos que habían dos fuerzas aquí. Una que iba a la izquierda, 20, y otra que iba a la derecha, ¿no? F. Entonces, la que va a la derecha, como es menor que la otra, va a restarla, ¿no? Entonces acá sería 20 primero, que es la mayor, menos F, que es la menor, ¿no? Ese sería el resultado. 20 menos F. Acá sería 20. Acá sería 20 menos, fuerza resultante sería 20 menos F. Por el otro lado, la masa sería 3, lo que pusimos ahí, y la aceleración 4, ¿no? Entonces tengo ahí 20 menos F igual a 3 por 4. ¿Cuánto es eso? 3 por 4. Acá me dará 3 por 4, 12. ¿No? Y luego, ¿qué hago? Este 12 pasa a restar. Y el F que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces acá será, hago un intercambio, ¿no? Como que un intercambio, este pasa para acá y el F pasa al otro lado. Aquí está. 20 menos 12, esto me dará como respuesta final 8 newton, ¿no? Ese sería el valor entonces de la fuerza F. Acá, por lo tanto, 8 newton será el valor de la fuerza. ¿Ya? Y esa será mi respuesta. Ya está. Como vemos entonces solamente era cuestión de ubicar los datos de manera correcta y según eso calcular esta fuerza F, ¿no? Que era la fuerza más pequeña. Y está bien, ¿no? Porque esta fuerza 20 jala al objeto a la izquierda y gana a la otra. La otra que está jalando hacia la derecha es muy débil. Entonces la que jala a la izquierda es la mayor. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí sería 8. Más bien aquí creo que había un error. Ah, sí, aquí por ejemplo le pusieron 32. Y ahí lo corrigen, ¿ya? Se confundieron ahí. Ahí será 8 newton, esa será la respuesta. Ya.
Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Número 3. Número 3, 3 y 4. A ver. 3 me dice, el bloque de masa 3 kilogramos realiza MRV. MRV, se confundió. MRV es eso. Calcula el modo de la fuerza F. Ajá. Este es un caso interesante. Me dice que este bloque está realizando MRV, o sea, movimiento variado. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si está realizando un movimiento variado? Va a tener un cambio de velocidad. Su velocidad inicial era 0 y luego cambió a 4. Fíjense ahí, ¿no? Aumentó. Si aumentó su velocidad, quiere decir que en este tiempo hubo una aceleración, ¿no? Ya está. Entonces, me piden a mí la fuerza F. Para calcular la fuerza F, yo tengo que usar la segunda ley de Newton, ¿no? Que es, vamos a ponerla por acá, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Esa es la ley. Esto tengo que usar, pero yo no sé cuánto es la aceleración, ¿no? La masa sí la tenemos, la masa es 3 kilogramos, acá me dice. Pero la aceleración es la que no sabemos, ¿no? La aceleración incógnita le podemos poner aquí. Eso no sabemos cuánto es. Entonces tengo que hallar primero la aceleración para poder hallar luego la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos la aceleración? Eso la hallamos ya por las propiedades del MRV. Había una propiedad donde yo podía utilizar velocidad inicial, velocidad final y la distancia, ¿no? Fíjense que aquí también me están dando la distancia. Distancia es 2. Para hallar la aceleración. Ahora, ¿cuál era esa fórmula? ¿Quién se acuerda? Es una fórmula del MRV. Tengo que utilizar la velocidad final, la velocidad inicial y la distancia. Claro, aceleración y distancia. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Había una formulita ahí que relacionaba las tres. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, la fórmula iba así más o menos. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Y aquí era más menos. Más menos 2 por aceleración por distancia. ¿Ya? Esa era la fórmula. Esa era la formulita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que tenemos primero para hallar la aceleración. Y una vez que ya tenemos la aceleración, pasamos a la fuerza. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar los datos por acá. Ponemos por acá el número 3. Acá a un costado. Número 3. Tenemos como datos, vamos a poner acá como datos. Ya, tenemos como datos la masa, 3 kilogramos. Muy bien, ¿qué más? La distancia, la velocidad inicial 0, primero eso. Velocidad inicial 0 metro por segundo. Velocidad final 4, ¿no? 4 metros por segundo. Y la distancia 2 metros. Entonces, primero tengo que hallar la aceleración. Y luego de que hallo la aceleración, hallamos la fuerza. ¿Ya? Entonces, así hacemos. Hacemos primero MRV. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, ahí aplicamos la fórmula que habíamos puesto, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado
velocidad inicial, perdón, velocidad final era ahí, ¿no? Velocidad final al cuadrado. Todo esto es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia, ¿no? Ahora, acá tengo que recordar cuándo era más y cuándo era menos, ¿no? Era más cuando, a ver, ¿en qué caso? ¿Qué utilizaría yo aquí? Mi velocidad final tengo que es 4, entonces acá vamos a poner 4 al cuadrado. Mi velocidad inicial, 0, entonces acá será 0 al cuadrado. ¿Y acá será más o menos? A ver, ¿quién se acuerda? Más o menos, ¿qué debería usar? ¿Cuándo usaba uno? ¿Cuándo usaba otro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un caso era cuando la velocidad aumentaba y otro caso era cuando la velocidad disminuía, ¿no? En este caso la velocidad está en aumento. Empecé en 0 y poco a poco fue aumentando hasta llegar a 4, ¿no? Empecé en 0 y terminé en 4. Entonces la velocidad fue aumentando. Cuando la velocidad aumentaba, ¿qué colocaba yo? Más o menos. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Ya, en este caso colocaba más, ¿ya? Entonces más, porque aumenta la velocidad. 2 por la aceleración, no sé cuánto es. Y mi distancia vale 2, ¿no? Entonces acá sería por 2. ¿Ya? Entonces ahora seguimos resolviendo por acá. 4 al cuadrado será 16. 2 por 2, 4a, ¿no? 0 al cuadrado, 0, pues, ¿no? 0 más 4, 4. Es como si estuviera multiplicando el 4. Pasa a dividir. 16 entre 4, mi aceleración será 4, ¿no? La 16 entre 4, mi aceleración es 4 metros por segundo cuadrado, ¿no? No se olviden de las unidades, siempre son importantes en física. En física las unidades siempre son importantes. Entonces, eso me salió con la formulita del MRV. La aceleración 4. Ya está. Ahora, ese dato lo vamos a usar para poder hallar la fuerza, ¿no? Porque yo tengo que hallar la fuerza, eso es lo que me piden al fin y al cabo. Entonces, ahora lo aplicamos para hallar la fuerza. Por acá y ponemos ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Ya está. Entonces ahí ya aplico mi fórmula anterior, ¿no? La fórmula anterior que vemos acá, está acá. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ya, esa debemos aplicar. Entonces tendremos fuerza resultante. En este caso solo tengo una fuerza, ¿no? La fuerza F. F es igual a masa por aceleración. Entonces acá sería la fuerza F, ¿no? F es igual a masa, mi masa aquí es 3, por mi aceleración que es 4. Entonces solamente es multiplicar 3 por 4, y eso será finalmente 3 por 4, 12, ¿no? Entonces acá será fuerza igual 12 newton. Y esa será la respuesta. ¿Ya? 12 newton, 12 newton. ¿Ya? Muy bien, pues. Entonces ahí estamos calculando ya el valor de la fuerza. En este caso hemos tenido que aplicar un tema anterior, ¿no? El tema de MRV. Va a haber ejercicios también donde tengamos que hacer eso, ¿ya? Tengamos que recordar fórmulas anteriores y ver cómo las podemos aplicar a este caso, ¿no? O cómo me pueden ayudar a encontrar algún dato tal vez que me falte. ¿Ya? Entonces tenemos que estar atentos ahí y recordar esas propiedades. ¿Ya? A ver, vamos a ver el 4. Con el 4 ya terminamos. Calcula el modo de la aceleración para el bloque de masa 2 kilogramos. Ajá, están viendo la aceleración. Pero la diferencia es que aquí, claro, para hallar la aceleración ya sabemos, segunda ley de Newton, ¿no? Siempre fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Tengo la masa? Sí, ya tengo esto. Entonces, esto ya lo tengo. ¿Qué me falta?
Me piden esto es lo que me están pidiendo, entonces ya normal. Me faltaría la fuerza, esto es lo que no sé. Esto ya lo tengo, esto es lo que me piden, me faltaría la fuerza. ¿Cómo hallo la fuerza? La fuerza la puedo hallar de aquí, ¿no? Pero esto está inclinado. ¿Qué tengo que hacer? Ah, fácil, triángulo, rectángulo, ¿no? Formo un triangulito de fuerzas y tomo este componente de aquí. Entonces formamos nuestro triángulo. Formando nuestro triángulo de fuerza sería, vamos a ver por acá, número 4. Número 4. Ya, entonces formo mi triángulo de fuerzas. Sería algo así, ¿no? Así, así y así. Ya está. Mi ángulo es 60. 60 grados es mi ángulo. ¿Qué más tenemos? Ah, ya, la fuerza diagonal es 12. Esta fuerza en diagonal es, digamos, la que tiene el valor, ¿no? 12. ¿Ya? Y yo necesito, ¿qué necesito yo? Yo necesito la fuerza horizontal. O sea, necesito la que está en, vamos a ponerlo en azul. Esto es lo que yo necesito allá, ¿ya? Entonces coloco ahora los que se le oponen. 60, aquí será 30, ¿ya? Y los lados a 30 se le opone un K, ¿no? A 90, acá hay un 90 escondido, ¿no? Este 90 escondido de acá, se le opone 2K, ¿ya? Aquí, o sea, quiere decir que 12 es igual a 2K. Si 2K es igual a 12, ya de aquí yo saco mi valor, pues, ¿no? Ya, pero vamos a poner el último. A 60 se le opone K raíz de 3. K raíz de 3. Ya está. Entonces de aquí me sale, ¿qué cosa? 2K igual a 12. De aquí sale que K valdrá 6, pues, ¿no? K tiene que ser igual a 6. Y si K vale 6, quiere decir que este lado vale 6. Y este lado valdrá 6 raíz de 3, ¿no? 6 raíz de 3. Pero a mí me importa el lado de abajo, el azul, ¿no? Porque el azul es el que le va a dar el valor a la fuerza. A esta fuerza de acá, ¿no? Que es la que me interesa a mí. A mí me interesa esta fuerza de acá. Que es la que jala el objeto hacia la derecha, ¿no? Porque al fin y al cabo el objeto no está subiendo hacia arriba. Entonces esta fuerza no me interesa mucho, pero sí está yendo a la derecha. Ahí vemos, ¿no? La línea. Las líneas de movimiento, estas de acá, me indican que el objeto está avanzando hacia la derecha. Esa es la fuerza resultante que voy a tomar entonces, ¿ya? Entonces la fuerza será 6, en otras palabras, ¿no? La fuerza resultante, aquí la fuerza será 6, ¿no? Esa es la fuerza que me interesa. Ahí está. Entonces, una vez que ya hicimos eso, una vez que ya encontramos esa fuerza, fuerza 6, ahora solamente quedaría aplicar la segunda ley de Newton. Entonces vamos a copiarlo de acá. Entonces mi segunda ley de Newton será algo así. Segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fórmula es la misma. Pero aquí la fuerza vale 6, ¿no? La fuerza vale 6. La masa, ¿cuánto vale? La masa vale 2. Y me piden la aceleración. Entonces será 2 por la aceleración A. Entonces el 2 pasa a dividir. Y me va a quedar 6 entre 2. Eso será 3, ¿no? Mi aceleración tendrá el valor de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa será la respuesta final y ese será el valor de la respuesta de mi último ejercicio. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos quedamos aquí entonces por hoy. Ya, ya les he puesto en la tareita ahí una página también para que vean más ejemplos de cómo estamos haciendo la aplicación. ¿Ya? Entonces, chequéenlo ahí para que puedan desarrollar su tarea. ¿Ya? Ya, chicos, esto también voy a estar subiendo este solucionario al Classroom para que lo puedan ver, ¿ya? Y próximamente el video también de las clases, ¿ya? Voy a estar subiendo el video de las clases, ¿ya? Para que puedan chequear ahí también.
Chao, profe. Ya, cualquier cosita me escriben al Classroom. Ya, nos vemos.